Un saludo, licenciada. Mi nombre es Katia Guevara y a continuación voy a realizar mi exposición de biología. Mi tema es la reproducción sexual en los animales. Como primera instancia, la reproducción sexual hace referencia a la formación común, es una forma común de reproducción de los organismos pluricelulares, es decir, de los que, contienen un sinnúmero de células. En sí, esta reproducción sexual dentro de los animales consta de diferentes etapas. Así, la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario son algunas de ellas. En sí, la gametogénesis hace referencia al proceso de formación de células reproductoras, que éstas se caracterizan células reproductoras o también denominadas gametos, y estas se caracterizan por tener la mitad del número de cromosomas que una célula somática. Así, las células somáticas son denominadas diploides, es decir, que constan con una cantidad completa cromosómica, mientras que el haploide viene a ser la mitad de una célula diploide y tendrá así la mitad de la cantidad de células que una célula somática. Así, las células diploides se representan con la simbología 2N, mientras que las células haploides solamente con N. Así prosigue la fecundación, que esta es la unión de los gametos para formar una célula nuevamente diploide, y esta a su vez viene a denominarse huevo o cigoto, que como ya hemos conocido, este da a su vez paso al desarrollo embrionario, que es en sí el crecimiento o el desarrollo de este huevo o cigoto de manera creciente, y que se da la formación de un nuevo ser que tiene características similares al individuo de la especie que lo ha creado, es decir, de sus progenitores. A pesar de ello, lo que se va a enfocar a continuación es Sin embargo, lo que se va a enfocar a continuación es en la gametogénesis, que esta viene a ser la formación de las células reproductoras o gametos, que contienen la mitad de células que contienen la mitad de cromosomas que una célula somática. En sí, como ya le habían mencionado, los gametos vendrían a denominarse también células haploides, puesto que estas representan la mitad de la cantidad de cromosomas de una célula diploide. Entonces, la gametogénesis tiene lugar a partir de, en primera instancia, de las células precursoras de gametos o células madre, es decir, que estas son las encargadas de crear las células, los gametos, y por ello estos están presentes en los órganos sexuales, que como todos los animales poseen estos, entonces es por ello que logran reproducirse sexualmente. Bueno, estas células
precursoras de gametos, a su vez dan la formación de los mismos mediante la mitosis y también la meiosis. Así, estas células madre entran en división en primera instancia por mitosis, que en sí mitosis, al recordar, esta es la división celular, la división de una célula madre en dos células hijas idénticas. Así, a partir de ello, continúa lo que es la meiosis, y aquí se da la formación, la división de una célula madre en 4 células hijas, que estas van a tener la cantidad de cromosomas, la mitad de la cantidad de cromosomas que la célula madre, es decir, células haploides. Entonces, aquí se observa el proceso que se da dentro de la gametogénesis, que es propiamente la división de las células madres mediante mitosis de meiosis, lo que da a su vez a la formación de gametos, que estos, recuerdo nuevamente, son los que tienen la mitad de la cantidad cromosómica que una célula diploide. Asimismo, existen distintos tipos de reproducción sexual. Dentro de estos se encuentran la isogamia, anisogamia y la oogamia. A continuación vamos a detallar cada uno de ellos. La isogamia hace referencia a cuando todos los gametos que son generados por los individuos corresponden a una misma especie de individuos entre sí. Entonces aquí se observa en el dibujo cómo los gametos tienen una misma forma debido a que y misma contextura, debido a que propiamente la isogamia nos establece que se forman a partir de individuos de la misma especie. A continuación, la anisogamia, esta representa que los gametos poseen diferentes tamaños, y esto a su vez da que los gametos de mayor tamaño en el ejemplo de la imagen corresponden a los gametos femeninos y vienen a denominarse macrogametos, mientras que el gameto de menor tamaño corresponde al masculino y viene a denominarse microgameto, dentro de lo que es la reproducción denominada anisogamia. A continuación, la oogamia hace referencia a que los gametos tienen diferente tamaño y diferente forma. Así, su nombre va a variar de acuerdo a la especie de animales que se esté dando la reproducción. Entonces, en la imagen se observa cómo aquí un gameto tiene una forma y aquí tiene otra forma. Esto se asemeja en sí a un espermatozoide y a un óvulo, para mayor calidad. Así, el libro también nos da el nombre de los gametos en los distintos grupos taxonómicos que se encuentran dentro de la reproducción oogamia. En sí, un grupo taxonómico se refiere a la formación de los individuos dentro de la naturaleza. Es decir, se ordena jerárquicamente según las especies, el reino y así. Entonces, aquí nos pone un ejemplo de cómo al recordar que la isogamia hace referencia a gametos de diferente forma y de diferente tamaño. Entonces aquí nos pone un ejemplo y nos menciona que los briófitos y pteridófitos tienen una variedad de gametos, siendo así los gametos femeninos ovocélulas, mientras en los gametos masculinos es espermatozoide. Y asimismo en las espermatofitas, que hacen referencia a las plantas que poseen semillas, tienen la misma variedad de que en el gameto femenino se denomina ovocelular y en el gameto masculino célula espermatofita.
Y finalmente en los animales, que es en lo que se centra propiamente este tema, se da lo que es el óvulo y el espermatozoide, siendo los gametos femenino y masculino respectivamente. También se menciona que la meiosis es un proceso de división reduccional, puesto que, como ya lo había explicado, una célula madre se divide en 4 células nuevas hijas y que éstas tienen una dotación cromosómica menor y propiamente es la mitad, para ser exactos, y vienen a denominarse haploides. Entonces, se menciona que es un proceso de división celular reduccional y que a su vez se produce desde unas células diploides al cambio a células haploides, pues como una célula madre es una célula diploide y las nuevas células hijas son haploides. Y estas presentan variabilidad, estas son las causantes de la variabilidad genética en sí. Bueno, para esclarecer un poco, la meiosis se dice que consta de 2 divisiones y que la primera viene a ser en la que se dividen, en la que se separan los cromosomas homólogos y se reduce la dotación cromosómica a la mitad, mientras que en la segunda división es similar a la mitosis y prácticamente esto nos dice que una célula madre va a dividirse en 2 células hijas nuevas. Así también, los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. En este caso, un ejemplo de estos son por ejemplo, que representen células solamente masculinas, solamente femeninas. Y por otra parte, los organismos que producen ambos tipos de gametos, no solamente masculino o solo femenino, se denominan hermafroditas. Entonces, van a producir tanto gametos masculinos como femeninos. Así, se presenta un ejemplo en el que se dice se presenta la formación de espermatogénesis masculina en los vertebrados. Así vemos como aquí se viene a denominar la espermatogonia, que esta es una célula diploide, es decir, tendrá una dotación de cromosómica 2N y que pasa mediante el proceso de la meiosis a formarse en 4 espermátidas, que estas vienen a ser de dotación haploide, es decir, solamente N. Así, cada espermátida, que son células haploides, darán formación a un nuevo espermatozoide mediante el proceso de diferenciación. Entonces, cada espermatogonia es la precursora o la que encargada de dar a la formación a 4 nuevos espermatozoides, es decir, gametos que garantizan la reproducción sexual dentro de los animales. En el aspecto femenino ahora se presenta un ejemplo de la gametogénesis femenina en los vertebrados. Entonces, se comienza en primera instancia con la ovogonia, que estas vienen a ser también células diploides. Así se divide mediante la meiosis en células intermediarias, que estas se denominan ovocitos. Entonces, a partir de esto se da lugar al óvulo, y que estos son los que, contienen la mayor cantidad del citoplasma, mientras que a su vez se presentan distintos corpúsculos polares que presentan una dotación cromosómica mínima. Entonces esto corresponde al tipo de reproducción femenina. Y así se podría comparar entre estos dos últimos ejemplos, que siempre se va a iniciar
empleando una célula diploide, puesto que en sí la reproducción sexual se origina mediante este proceso y que es muy importante y que en sí este tema es muy importante para la procreación de distintas especies de animales y así como también para perdurar la especie dentro del planeta Tierra y mantener un equilibrio en el mismo. Gracias.